Permítenos, oh Dios, que tu palabra quede grabada, Señor, en alto relieve en cada uno de nuestros corazones. Ahora te pedimos, oh Dios, usa a tu Hijo de una manera especial. Úsale de una manera especial, Señor. Y sé tu propicio, Señor, en cada uno de nosotros. Conoce nuestras aflicciones y necesidades, pero tú nos puedes hablar a todos y cada uno, Señor, a la vez. Háblanos, oh Dios. Habla, oh Dios, que tu pueblo escucha, Señor, y usa a tu Hijo de una manera especial. Gloria al Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos, a todos. Aprovechemos que están así en pie y vamos a leer San Mateo capítulo 16, el versículo 24. Quiero dar gracias al Señor Jesús por esta preciosa oportunidad que Él nos permite tener en esta hora, estar aquí en su presencia. San Mateo capítulo 16, el versículo 24. Creo que ustedes, como buenos lectores de la palabra de Dios, han leído muchas veces este versículo. Leamos todos a un solo golpe de voz. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y siga. Tengan la amabilidad de estar cómodos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hace ya unos días estábamos mirando algo que creo que para nosotros también es importante, mirar algunas características que identifica a un hombre o a una mujer cuando son cristianos. Estábamos mirando lo que significa la palabra cristiano y pensando en esa parte, orándole a Dios. Parece ser que el verdadero cristiano debe adquirir una actitud muy profunda dentro de su corazón al momento de decidirse para seguir a Cristo, para seguir al Señor, para hacer su voluntad. A mí me llama la atención mucho estas palabras que el mismo Señor Jesús expresa. Aún en medio de alguna situación que vivían el pueblo de Israel y todos los que estaban allí. Usted sabe que mucha gente seguía a Jesús, era porque les daba de comer. ¿Se acuerda ya en el capítulo 6 de San Juan que Jesús hizo la multiplicación de los panes y los peces? Que la gente se puso contenta. Y algunos decían, este es el hombre que necesitamos. ¿Por qué? Porque nos dio a comer allá en el desierto. Hay gente que pone la mirada en el Señor porque Él les provee lo económico, les provee la alimentación y bueno, eso hace parte de las cosas grandes y extraordinarias que Dios hace. Pero hay gente que nada más pone su mirada en Dios, es porque Dios le provee para algo, para su alimento, y solamente se acostumbra a pedirle a Dios, pero en esa persona, en el corazón no hay un verdadero compromiso de hacer la voluntad de Dios y de agradarlo a Él. Amén. Hay algunos que solamente necesitan a Dios para que Dios les sane de alguna enfermedad, porque están quebrantados de salud,
porque de pronto tienen algún malestar, alguna dolencia. Y claro, Dios es poderoso para sanar. Aquella vez que el Señor llegó a la casa de Pedro y la suegra de este estaba enferma, ¿verdad? Y el Señor la sanó. Dios sana cualquier enfermedad, porque para Él no hay nada imposible. El problema es que mucha gente nada más mira a Jesús como el sanador, nada más. Y se acostumbra a eso. Bendito el nombre del Señor. Entonces, a veces nos acostumbramos solamente a pedirle a Dios y tenemos a Dios es como un amuleto, como alguien que nos suple la necesidad y ya. O sea, que Él me dé, yo le pido que Él me dé y Él me responde. Sí, la Biblia dice, clama a mí y ¿qué? Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, solo dice la Biblia. Yo lo creo. Y he clamado muchas veces y he visto el respaldo de Dios y la respuesta del Señor en medio de lo que yo le pido. Y nos alegramos cuando uno le pide algo a Dios y Dios nos lo da. Oiga, gloria a Dios. ¿Sí o no? Pero hay veces que uno le pide a Dios y uno aparentemente no ve la respuesta de Dios. Entonces uno comienza a renegar y a decir, pero ¿y qué pasa? ¿Se acuerda de lo que dijo Job un día? Ajá, y recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo. Y estaba pasando un momento no muy agradable. Pero ese hombre dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y yo estoy seguro que ese hombre lo dijo de todo corazón. ¿Sí o no? Jesús dice algo aquí. ¿Por qué lo dice? Jesús conoce el corazón de la gente. Cuando el Señor les dio a comer y multiplicó los panes y los peces, y la gente, gloria a Dios, y se llenó y la gente quedó así japipá, como dice uno por acá en la costa. Y la gente quedó tan saciada que la Biblia dice que quedaron 12 canastas de panes, de resto de pedazos de pan. Eso quiere decir que la gente no quiso más. ¿Por qué? Porque ya estaba lleno. Se recostó la gente, sabroso. Jesús se fue por allá y se escabulló y se fue al otro lado y la gente buscando. ¿Y para dónde cogió el Señor? Pero al día siguiente, cuando Jesús regresa otra vez y la gente está de aquel lado y lo miran, oye, ¿y para dónde te habías ido? Pero como Jesús conoce el corazón, ¿qué le dijo Jesús? Ustedes me buscan es porque les di a comer allá en el desierto, les di pan y pez. ¿Y qué le dice el Señor a ellos? Yo quiero leerlo textualmente. Ojalá que lo encuentre por aquí. Oiga, lo encontré enseguida. Amén. Y mire que Jesús en medio de todo esto, el versículo 26 de San Juan 6, bueno, el 25 dice, San Juan capítulo 6, versículo 25, dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? El 26 dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y mire que la gente es tan dura
La gente es tan insensible y tan dura, tan cerrada, perdone que lo diga así, pero el versículo 28 dice: entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y mire lo que dice el 29, porque Jesús le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y el 30 dice: le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Oiga, tan duro el corazón de esa gente, que al día anterior Jesús les había multiplicado los panes y los peces. Y ellos estaban preguntando: ay, ¿qué obra, qué señal haces tú para que te creamos? Ay, no le multiplicó los panes y los peces, 5 panecillos y 2 pececillos, y comieron más de 15,000, yo creo que eran casi 20,000 personas que comieron ese día. Y ellos no creerle al Señor, pero era la dureza del corazón. Vea, hay gente que aparentemente sigue al Señor, pero todavía está arraigada en muchas cosas. Vea, Jesús por eso lo dice, porque es que de aquí, si usted sigue leyendo, no da tiempo de leer todo el capítulo, porque es bastante extenso el capítulo 6 de San Juan. Pero si usted sigue leyendo, más adelante Jesús se los dice de frente, dice: vuestros padres comieron el maná allá en el desierto. Estaba hablando de los israelitas hacían más de 4,000 años atrás, y se los dijo: vuestros padres comieron el maná en el desierto. Claro, Jesús les estaba simbolizando que ese maná que había descendido del cielo estaba representando el pan vivo que descendió del cielo. Y Jesús se lo dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre, este tendrá vida eterna. Y la gente lo iba a apedrear, porque Jesús le dijo que el que no comiera su carne y bebiera su sangre, entonces no tendría vida eterna. ¿Y qué dice la Biblia? Desde allí mucha gente se devolvió y lo dejaron, no le siguieron. Claro, ellos querían que Jesús, mira, les diera a comer y ya, les diera la parte económica. Hay mucha gente que está detrás de eso y ya. Por eso es que usted a veces mira que por allá predican prosperidad en la parte material y ya. Si siembras esto, Dios te dará esto. Porque se ven obligados solamente a enseñar en la parte humana, natural, en la parte económica o material. Pero no adquieren un compromiso verdadero con Dios y con la vida cristiana que debe llevar de acuerdo a los principios que Jesús establece por su palabra. Entonces, aquí después de todo eso, incluso más adelante en ese mismo capítulo 6 de San Juan, desde el versículo 60, porque Jesús sabe y conoce el corazón de la gente. Dice: al oírla muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Y cuál palabra? Lo que les había dicho antes. Lo que les había dicho antes. Pero sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto les ofende? Y dice el versículo 62: pues, ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Jesús conoce el corazón. Y le dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre.
Y mire lo que dice el 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y dice muchos de sus discípulos, o sea que había gente que seguía a Jesús. Pero sabe, hay gente que se dice llamar discípulos, pero no lo son realmente. Ahí más adelante en el capítulo 8 de San Juan, bendito sea el nombre del Señor, el versículo 31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. O sea, hay gente que cree en Jesús. Pero yo quiero que usted lea esto y preste atención. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿qué dice? Seréis verdaderamente mis discípulos. O sea que aquí no solamente decir yo creo en el Señor y ya. Aquí no es solamente eso. Porque mire que Jesús se refirió a los judíos que habían creído en él. ¿Cuántos creemos en Jesús? Bueno, aquí la cuestión no es solamente creer, sino permanecer en su palabra. Por eso le digo, si permanecieres en mis palabras, o sea, si tú realmente guardas, si tú atesoras, si tú pones por obra las palabras que yo te he dicho, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. O sea que hay gente que no son discípulos del Señor verdaderamente. Algunos lo siguen es por otras cosas, pero no porque realmente lo aman y quieren seguirle por lo que él hizo a favor de toda la raza humana. Pero miren lo que sigue diciendo, porque esto es la palabra de Dios, ¿sí o no, hermano? Entonces el Señor les dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero mire que esa gente era tan tremenda, los judíos, que ellos le respondieron: nosotros somos descendencia, linaje de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices ahora que vamos a ser libres? Se les olvidó los 400 años que demoraron allá en Egipto, ¿se acuerdan? Esclavizados, se les olvidó eso. Le respondió Jesús, el versículo 34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que el verdadero discípulo de Jesús no es solamente el que cree en él, sino el que le obedece a su palabra y permanece en ella. Por eso aquí, hermanos, en San Mateo capítulo 16, 24, lo que leímos al principio, cuando Jesús le dice: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué sigue diciendo? Niéguese a sí mismo. ¿Qué más? Tome su cruz. ¿Y qué más? Y sígame entonces. Hay dos cosas fundamentales para seguir al Señor: negarse a sí mismo y tomar la cruz. Ahora, tomar la cruz no es coger un escapulario y ponérselo aquí. ¿Sabe qué significa tomar la cruz? Aceptar el vituperio por la causa de Cristo. ¿Me estás entendiendo? Estar dispuesto, si es necesario, a sufrir por la causa del evangelio. Y hay gente que no le gusta sufrir la sana doctrina. Hay gente que no le gusta sufrir. Por allá, alguna parte dice: pare de sufrir. Pero eso no me dice la Biblia. La Biblia no habla de eso. Y en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pedro le
enseñaba a las iglesias, Pablo, perdón, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. La gente no entiende que cuando vivimos esos momentos de dificultades, es Dios moldeando la vida de uno para nosotros ser más fuertes en Dios. Hay gente que le cuesta desprenderse de cosas que a Dios no le agrada. Yo debo seguir a Cristo. Y quien dice ser cristiano debe demostrar lo que realmente él está diciendo con su boca, debe demostrarlo con sus hechos o con la obediencia a la palabra de Dios. Hermano, cuando se habla de seguir a Cristo, eso no es cualquier cosa. Hay gente que, nosotros humanamente eso es imposible de seguir a Jesús. Tiene que el Señor hacer una obra en nuestra vida. ¿Pero en base a qué? En base a la disposición del alma, ¿sí me entiende? Cuando yo dispongo mi corazón, yo permito que Dios entre a mi vida. Y cuando Dios entra a mi vida, Él hace que yo nazca de nuevo. Y cuando yo nazco de nuevo, mi mentalidad cambia, mi corazón es renovado. Y Dios por su Espíritu me da la capacidad para yo seguirle a Él. De lo contrario no puedo seguir al Señor. De lo contrario nos va a pasar como todos aquellos que le seguían era por interés material y económico. Pero yo no creo que los que están aquí conmigo estén siguiendo al Señor por un interés material o pasajero. Yo creo que el interés más grande de nosotros es que el Señor, el día que venga, pueda yo ser levantado y llevado a la eternidad junto con Él y estar en gloria para siempre con el Señor. Yo creo que ese debe ser el interés más grande de cada uno de nosotros. Así que cuando se habla de seguir a Jesús, Él es el que nos da la capacidad para cumplir a cabalidad lo que está escrito por su palabra. Hermanos, Dios Él es el que da la capacidad cuando realmente hay una entrega completa. Cuando nos negamos a nosotros mismos y obedecemos al Señor. Por eso lo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Niéguese. Yo miraba la versión Biblia, lenguaje sencillo de ese texto. Mateo 16, 24. Y mire cómo dice textualmente esa versión. Eso nos ayuda a aclarar un poco más las cosas que quiere decir ese texto. Luego Jesús les dijo a sus discípulos: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a morir en una cruz y a hacer lo que yo les digo. Vea que cuando dice dispuestos a morir en una cruz, se está refiriendo dispuestos a sufrir por causa del Señor. Y si es necesario de morir por Él, lo hacemos. Y por eso Jesús lo dice aquí. ¿Cuántos realmente tenemos esa disposición de olvidar nuestra propia voluntad? ¿Ah? Hay gente, perdone que se lo diga esta noche, hay creyentes que todavía dicen: hermano, es que yo soy así. ¿Sí o no, Julio? Hay gente que se mete en su cabeza: hermano, es que mi forma de ser es así. Hermano, es que yo soy así. Es que yo nací así, es que mi temperamento es así. Ajá, y entonces ¿por qué el apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí? Y lo que ahora vivo en la carne,
lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por todos nosotros. ¿Qué nos cuesta a nosotros desprendernos de esas cosas que nos impiden acercarnos más a Dios? Eso es a veces acariciar hasta el pecado. Porque si hay gente, hay cristianos que realmente tienen ese anhelo de agradar a su Dios y de perseverar en su voluntad, vea, deben tener la disposición de desprenderse de cualquier cosa a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El que realmente está metido en esto, el que realmente ha creído en el Señor, muy difícilmente se enreda en los negocios de la vida y de este mundo. ¿Por qué? Porque tiene su mirada clara en el blanco y sabe que su mirada está en el blanco y sabe que su meta es la vida eterna. Vea, el día que yo me olvide, por eso lo decía el domingo, si hay algo, como lo dijo Pablo a los tesalonicenses, después que habla de la venida de Cristo, después que se refiere, y nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, y así estaremos siempre con el Señor. Y el versículo siguiente dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras, hermano? Cristo viene pronto y nos va a llevar a la eternidad. Cuando yo tengo la mentalidad de que mi ciudadanía no es de aquí de la tierra, sino que está en los cielos, viviré entonces, aleluya, como a Dios le agrada. Nunca se me olvidará que soy hijo de Dios y que soy representante de los cielos aquí en la tierra. Nosotros somos peregrinos aquí, iglesia, somos peregrinos. ¿Cómo así? Estamos de paso por este mundo, aleluya. Aunque nacimos en este mundo, un día volvimos a nacer por el Espíritu Santo. Aunque el Señor nos creó biológicamente, Él un día nos hizo renacer con la esperanza de irnos a los cielos un día. Está bien que tenemos intereses, tenemos proyectos, tenemos propósitos en esta vida, pero nunca debemos desenfocarnos, iglesia. Nuestro propósito principal es la eternidad con Cristo. Que nunca se nos olvide de que tenemos que desprendernos. Yo personalmente he tenido que desprenderme de muchas cosas. Y he tenido que llegar a los pies del Maestro y decirle: Señor, dame fuerzas. Porque no quiero fallarte, más bien, Señor, quiero permanecer y perseverar. Que tu mano nunca me suelte, porque el día que eso ocurra, mi vida será un desastre, Señor. Pero yo sigo anclado en ti. Señor, no me sueltes, no me sueltes. Agárrame, Señor. Aleluya, dame fuerzas para perseverar. Yo quiero que oremos esta noche, iglesia. El verdadero Hijo de Dios siempre está dispuesto a seguirlo, cueste lo que le cueste, venga lo que venga, pase lo que pase, viva lo que viva. Siempre tendrá un corazón dispuesto a agradarlo a Él por encima de cualquier circunstancia. Aquí está el Señor esta noche. Yo no sé si alguno quiere ponerse en sus manos, si alguno quiere pasar acá adelante y decirle a Jesús: Señor,
Yo quiero seguirte con integridad. Señor, yo necesito fuerzas para permanecer en tu voluntad. Señor, yo quiero ser levantado el día que tú vengas. Hermano, esto no es una frase de cajón. Esto es una realidad inminente, iglesia. Él viene pronto y Él quiere encontrarnos, aleluya, con una vida íntegra. Y solo Él conoce el corazón de cada uno. Oremos esta noche, iglesia, oremos. Yo no sé si quieras levantar tus manos esta noche. No sé si quieras pasar acá adelante o arrodillarte allá, pero habla con Dios un momento, habla con Él allí un instante solamente. Y dile: Señor, aquí está mi vida. Porque ya no se tarda el Señor. Falta muy poco para que Él aparezca, iglesia. Sería muy importante que tú y yo nos examináramos esta noche. Vamos a examinarnos, vamos a dejar que el Espíritu Santo redarguya, remueva nuestra vida. Aleluya. Su presencia está aquí esta noche. Ya no se tarda el Glorias. Señor. Falta poco para que Él aparezca. En las nubes